El Ministerio de Hacienda lanzó el Plan Nacional Billetera Responsable, que busca entregar consejos y recomendaciones en materia financiera para enfrentar marzo. El plan promueve la planificación y priorización de gastos por parte de las familias chilenas. Y para complementar toda esta información y conocer más consejos de cómo enfrentar este complicado mes, tomamos contacto con Francisco Aravena. Él es economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros, Francisco. Buenos días. Buenos días, Priscila. Bueno, primero preguntarte sobre la organización, porque parece que es una palabra que olvidamos completamente los chilenos al momento de organizar precisamente los gastos de cada mes. Sobre todo porque marzo pasa la cuenta, después de los días de descanso, de vacaciones, allí cuando uno tiene que pagar. Bueno, lo que plantea en esta campaña el gobierno es priorizar una cantidad de gastos que probablemente los chilenos enfrenten durante marzo. Vacaciones, permisos de circulación, los gastos escolares, y muchos compromisos con los que se van a topar, y esto pasa estacionalmente todos los años. Dadas las circunstancias, probablemente esto puede ser un poco más complejo en el escenario que estamos viviendo, pero la idea es priorizar y lo que plantea esta campaña es ordenar un poco los gastos de las familias y también fijar cierto límite en el endeudamiento en el cual podrían caer durante marzo, dado este pic de gasto que se enfrenta todos los años. Sí, es probable, Francisco, que al momento de priorizar, efectivamente, marzo no sea un mes aconsejable para darse gustos, para endeudarse en cosas que efectivamente no son de primera necesidad y que probablemente se pueden dejar para otros meses. Sobre todo porque al momento de priorizar, ¿qué es lo más importante? ¿Qué deberíamos hacer con la billetera familiar? O sea, lo que plantea y la recomendación del gobierno, que en general es la recomendación que se hace en general, es que las personas prioricen en los bienes de primera necesidad. Probablemente marzo, como es un mes donde va a aumentar de manera distinta a los otros meses el gasto familiar, lo que deberían hacer las familias es tratar de disminuir el gasto en otro tipo de bienes. Ya estoy hablando de gastos transitorios. Probablemente ciertos lujos que se podrían dar. Entonces la idea es ajustar e intentar ahorrar durante este periodo. Porque las familias reciben un ingreso permanente durante todo el año, la mayoría de las familias. ¿Ya? Muchas personas hoy día trabajan como independientes, también tienen ingresos aleatorios. Pero el gasto en ciertos meses, como es marzo, septiembre, sufre un aumento inesperado. En este caso, lo que está tratando de hacer el gobierno es concientizar a la población de que este gasto no es tan inesperado y que esperen un pic mucho mayor a lo que vienen Francisco, consumiendo durante el resto de los meses. Es cierto, pero cuando ya definitivamente sabemos que la plata no alcanza en marzo para pagar ni siquiera lo que es prioridad y se piensa probablemente en pedir un crédito. ¿Qué es lo que tú recomiendas al momento de pensar en un crédito de consumo? Aquellas personas que puedan tener la posibilidad de acceder a esto, siempre pensando que ya tengo unos gastos asociados, gastos con los que no me alcanza, pero también lo que se recomienda es no endeudarse más de un 25% de lo que se recibe mensualmente. Pero definitivamente esto también podría ser un alivio para ordenar las deudas. Bueno, esto depende mucho de los ingresos recibidos por las personas. Aquí estamos bajo el supuesto que existen ingresos permanentes, pero también existen ingresos transitorios. En ciertos periodos existen algunos ingresos que las familias podrían contar y en otros no. Entonces, la idea es que la planificación vaya acorde con los ingresos que se van a recibir. Eso es lo primero. Ahora, el endeudamiento, lo primero que me gustaría destacar es que hay que desmitificar un poco esta demonización que existe, porque muchas veces es necesario y podría servir incluso para poder emprender un montón de posibilidades. El problema es cuando no se puede pagar. Entonces, la recomendación que se hace en esta campaña es que la deuda no sea más del 25% del ingreso líquido, o sea, el ingreso menos todos los gastos corrientes, y de ese porcentaje, del total, del neto que queda, solo un 25% se destina a deuda. Ahora, la información es clave acá. Cotizar. Probablemente no todas las familias tengan acceso a créditos de consumo, que quizás son los más baratos, pero bajo cualquier instrumento financiero
Lo importante es ver cuáles son los gastos adicionales al crédito final que están pagando, tratar de comparar con la carga anual equivalente, porque existen muchos cargos adicionales de las instituciones financieras frente a los créditos que ellos estén tratando de recurrir. Claro. Pero lo importante es tener toda la información, cuál es el gasto final, cuál es el pago final que se hace a fin de mes. Sí, y ya hay una página, bueno, en cernac.cl hay una aplicación que es el comparador que precisamente hace eso que tú estás comentando, que cotiza y compara. Es una herramienta útil en el simulador de créditos desarrollado por el Servicio Nacional de Consumidor. Vamos a ir revisando también unas gráficas para que nos quede más claro sobre todo lo que tú estás comentando en cuanto al 25% de que sea el tope de endeudamiento y sobre todo preguntarte qué otra recomendación puedes entregar a las familias. Probablemente en marzo aparezcan un montón de ofertas con respecto a estos créditos, sobre todo para poder cumplir con matrícula y todos estos compromisos que se vienen en marzo, porque se vienen todos los gastos juntos. Entonces, yo creo que es fundamental poner atención en los seguros asociados a ciertos créditos, en las tasas que se ofrecen, porque muchas veces en algunos lugares se ofrecen tasas que son más bajas, pero existen costos asociados que son más altos, entonces el pago final de la cuota. Que traten de hacer ese ejercicio. Las personas muchas veces van a un lugar y en la necesidad o en la premura de tratar de tener esta liquidez para poder sobrevivir muchas veces en estos meses, intentan tomar estos créditos de manera apresurada. Entonces yo creo que es fundamental informarse, cotizar, si no tienen acceso a créditos de consumo o cualquier otro crédito, básicamente la recomendación es la misma. Francisco, el ministro de Hacienda ha tenido varias conversaciones con la banca precisamente para que tengan también esta consideración que se viene un marzo complejo para personas que además incluso han perdido el trabajo en el último tiempo, que probablemente tengan que responder con una deuda, créditos hipotecarios o créditos de consumo. ¿Cómo ves esa posibilidad y cuál es la recomendación que le puedes hacer a aquellas personas que puedan ir a renegociar o buscar algún tipo de beneficio? Por ejemplo, tener algún mes de gracia sin pagar o postergar de alguna manera la cuota. ¿Cómo una persona debe enfrentar eso y qué sería lo más conveniente? A ver. Bueno, claro, esta es la parte mala de la deuda. El problema se genera cuando las personas no es posible que ellos puedan cumplir con sus compromisos de pago, ¿ya? Y cuando caen en morosidad, aquí probablemente las familias entran en una situación de presión, entonces no es fácil tratar de sobrevivir con esto. Nosotros en la universidad hacemos el informe de morosidad. En el último informe que entregamos en diciembre andamos cerca de 4.700.000 deudores. Entonces el problema, y gran parte de ellos han sido morosos durante el último año. Entonces la recomendación en este punto muchas veces utilizar lo que el gobierno nos entrega. Existe la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, existen las posibilidades de repactar, hay varios métodos en los cuales las personas se pueden acoger. Yo los invitaría a informarse, a tratar de utilizar este instrumento. Hoy en día las personas pueden acogerse a la ley de insolvencia y reemprendimiento y podrían lograr mejorar esta condición. El gobierno ha estado preocupado de esta situación, ha tenido conversaciones, hay un proyecto que los bancos traten de probablemente alargar estas posibilidades de los periodos de pago. Claro, para darle mayor flexibilidad. Entonces, exacto. Entonces, la idea, y eso ha pasado también con las pymes, o sea, estamos en una situación compleja en este minuto. Ahora, la recomendación precisamente es utilizar. Muchas personas no conocen la ley de insolvencia y reemprendimiento, y es súper importante. Existe una página la cual las personas pueden visitar y la superintendencia puede ayudar bastante en esta situación. ¿Ya, y eso no les complica más adelante, como por ejemplo para seguir siendo sujetos de crédito? Ahora, probablemente una vez que las personas caen en mora, existe mecanismos en los cuales las personas, después que puedan cumplir o reacomodar sus deudas, ¿sí? No tendrían por qué aparecer en el registro, ¿ya? Ah, perfecto. Muchas veces, si existen morosos, claro, que hay un porcentaje importante que sigue estando. Nosotros observamos cerca de un 70%, ¿ya? Sí. Que ha estado durante el último año en mora. Pero sí. La idea es ayudar, repactar, renegociar,
ya Sí, para poder absolutamente. cumplir con sus compromisos de deuda. Termina siendo un tremendo alivio, sobre todo porque hoy día se publica en el diario, puntualmente en El Pulso, que la mora de 90 días o más alcanzó su máximo desde que hay registro comparable desde 2010, porque este año terminó, al menos en el 2019, en 2,51% sobre el total de ese segmento. Así que definitivamente una situación que se ha instalado, hay muchas personas que se mantienen con esta situación de morosos y que definitivamente se ve muy complicado el panorama para ellos. Muchas gracias por toda esta información y explicación y recomendaciones, por supuesto, para que las personas y las familias en general lo tengan en cuenta afrontando estos meses complejos. Gracias, Francisco.